recuento de los daños. Puede tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos hermanos somos conscientes? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes, hermano, que al llegar a los caminos del Señor, cuando usted viene y se convierte en los caminos del Señor, tenemos luchas? ¿Cuántos sabemos que tenemos luchas, que tenemos pruebas? Amén. Pero esas luchas, esas pruebas no son para siempre, déjenme decirlo, amén. Las luchas, las pruebas, todo aquel hermano que viene y le afecta en su vida espiritual de alguna manera, hermano, no es para siempre. ¿Cuántos hemos tenido problemas, desafíos que cruzar, situaciones difíciles que pasar en nuestra vida espiritual? La vida secular, hermanos, amén. Déjeme decirle, hermano, que el Evangelio, cuando la gente, ¿verdad?, muchas veces lo relaciona con un acabose de problemas, pero no es así. El enemigo no está contento porque usted se acerca a los caminos del Señor. El enemigo no está contento cuando el Señor tiene planes para su vida. El enemigo no está contento, hermano, porque siempre anda buscando, dice la palabra, a quien destruir, a quien devorar, hermano. ¿Y quién mejor que aquellos que se levantan en contra de sus potestades? Nosotros que venimos a los pies de Cristo, nosotros que conocemos la verdad, nosotros que hemos entendido que tenemos un Dios, un Salvador en nuestra vida. Amén. Entonces, como cristianos, hermano, todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos, llámese de cualquier índole, póngale el nombre que usted, póngale ahí, hermano, cualquier lucha, cualquier problema que usted tenga. Pero fíjese que, hermano, que el Señor es tan grande en su misericordia. Mire lo que dice Joel: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Cosas, hermano, que el Señor tiene y va a hacer en nuestra vida, nos va a restituir. Amén, hermanos. Todo hombre y mujer de Dios, hermano, tiene luchas, hermano. Ha sufrido tal vez alguna pérdida, llámese física, llámese espiritual, hermano. Estoy hablando en el sentido figurado, en el sentido material, hermano. Muchas veces tenemos pérdidas. Amén. Si usted se pone a ver, hermano, ahorita, solo por citar un ejemplo, las guerras que hay alrededor del mundo, hermano, todas esas guerras, en ninguna guerra, déjenme decir, hermano, hay un ganador. Todos son perdedores. Amén. En luchas, en batallas, hay luchas, pero hay pérdidas, hermano. Amén. Y en algún momento esos ejércitos seculares tienen que sentarse y ver y analizar cuál ha sido su pérdida. ¿Qué perdieron? ¿Qué les dejó la guerra? ¿Qué les dejó la lucha? ¿Qué les dejó todas estas situaciones que usted mira en el mundo secular, hermanos? Amén. Como hijos de Dios es importante, hermanos, saber en el momento cuando tenemos luchas, cuando tenemos pruebas, cuando hay cosas que nos afectan, hermano, saber, hermano, qué es lo que nos está afectando. Saber, hermano, qué es lo que en algún momento, hermano, nos puede estar quitando el enemigo, o incluso puede decirse que ya nos ha quitado, hermano. Amén. Pero grande es Dios en su misericordia, que le va a devolver, le va a restituir, le va a regresar lo que usted en algún momento haya perdido en esa situación. Pero es importante saber qué es lo que usted ha dejado por un lado, o que en algún momento que se ha perdido. Amén. Cuando llegamos a los caminos del Señor, muchas veces, hermano, usted no me va a dejar mentir, llegamos con un gozo, con una alegría, ¿verdad? Pero a veces la lucha, las pruebas, las dificultades hacen que se nos apague esa llama, hermano, por así decirlo. Hace que se nos apague muchas veces, hermano, la comunión que tenemos desde el principio con el Señor. Eso a través de la lucha. ¿Sabe por qué, hermano? Dígale: porque somos carne, porque somos seres humanos, porque estamos plasmados de sentimientos, porque tenemos un alma que cree, hermano, que mira, hermano, muchas veces cosas que nos afectan, que nos hieren muchas veces y que nos dejan, hermano, en situaciones incómodas ya como hijos de Dios. ¿Qué se puede llamar así? Un mal ejemplo, hermano, de alguien
un mal ejemplo de alguien que te pudo haber dado un mal testimonio, hermano. Usted puede encontrarse en diferentes situaciones, ¿verdad? Y que muchas veces lo va a dejar en un estado de pausa en su vida espiritual. Pero la idea del Señor no es que usted se quede estancado. El plan de Dios no es que usted haya visto ese mal ejemplo, las cosas que lo desilusionaron en el Evangelio y simplemente se quede sin hacer nada, hermanos. Amén. Por eso el día de hoy se llama un recuento de los daños. Un recuento. ¿Qué es lo que he perdido al alejarme de Dios? ¿Qué es lo que yo he perdido en el momento en que yo me he alejado, me he apartado de Dios? Cuando he puesto la vida espiritual, mi vida espiritual en pausa. ¿Qué es lo que yo necesito que Dios restituya en mi vida? Amén. Hacer un recuento, hermanos, es tomar en cuenta, hermano, dónde empezamos. ¿Qué teníamos al principio? ¿Cómo era nuestra comunión con Dios? Hacer un recuento es sentarse y en unas palabras seculares es sacar cuentas, sacar números. ¿Qué es lo que antes estaba en mi vida y ahora ya no lo tengo? Amén. ¿Qué ese problema me ha afectado? ¿Qué esta situación tan difícil me ha dejado estancado o me ha querido estancar? Amén. Tal vez usted conoce al Señor desde que era joven, tal vez usted desde que, hermano, nació en cuna cristiana, pero muchas veces hay luchas y hay pruebas que tenemos que saber enfrentar y tenemos que saber dónde el enemigo ha querido dañarnos. Amén, hermanos. Tenemos que hacer un alto y contabilizar, hermano, cuáles han sido nuestras pérdidas, si es que ha habido. ¿Qué me ha afectado en mi vida espiritual, hermano? Amén. Todos nosotros debemos hacer ese alto, hermano, en nuestro caminar. Todos nosotros tenemos que saber y darnos cuenta que hay luchas, hay pruebas, dificultades y muchas veces hay pérdidas. Amén. Sabemos y creemos que Dios, hermano, nuestro Dios, es un Dios de restitución. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. Hay promesa aquí en el texto que damos. Es un Dios que restituye. Es un Dios que regresa, hermano. Es un Dios que le da para atrás las cosas que usted haya perdido en algún momento y que usted anhela volverlas a tener. Amén, hermanos. Porque también tenemos un Dios soberano que no, que si usted dice, no, yo no quiero nada contigo, Dios sabe y Dios respeta. Amén. Pero también entendemos que si usted tiene el anhelo y el deseo de volver a los caminos del Señor, a que el Señor le restituya cosas que ha dejado en su caminar, aún como cristiano, aunque posiblemente en su vida espiritual, hermano, usted me diga, estoy bien, no me hace falta nada, hay algo que posiblemente Dios necesita restituir en su vida. Y en esta tarde Dios quiere restituirlo. ¿No, hermanos? Vamos a entender, quiero que nos centremos un poquito al concepto, hermano, de lo que es restituir, hermanos. Amén. ¿Qué es una restitución? Amén. Restituir es decir, hermano, tener una idea clara, hermano, de lo que hemos perdido, hermano. Amén. Restituir es devolver lo que antes se había tomado. Restituir es poner de nuevo una cosa en el estado que ya estuvo. Amén. Es decir, que si yo muevo este objeto, restituir su posición es volverlo a dejar en el lugar donde estaba. Amén. Eso es restituir, es devolver lo que ya se había tomado, es volver al lugar donde empezamos, es volver al estado donde estábamos antes, hermano. Es empezar de nuevo después de una ausencia, hermano. Amén. Eso es restituir. Amén. La restitución, hermano, para nosotros, para la iglesia de Cristo, hermano, tenemos que verla desde el plano, hermano, personal, desde el plano familiar y desde un plano general como iglesia de Dios, como iglesia de Cristo, hermano. Tendríamos, hermano, en el plano
como iglesia de Cristo, teníamos que voltear hacia los años atrás, cuando la iglesia era una iglesia niña, cuando la iglesia empezaba, cuando vino sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, la promesa del Pentecostés. ¿Qué ha pasado con esa iglesia en esos tiempos? ¿Qué ha pasado con esa iglesia que no ha permitido una restitución en su vida? En lo personal, ¿qué ha pasado en nuestra vida? ¿Has dejado tu primer amor? Quizás algo te ha afectado y te has alejado de Dios. Quizás antes orabas, quizás antes ayunabas, quizás antes, hermano, te invitaban a evangelizar y había un gozo, una alegría en tu vida. Y ahora como si nada pasara. Te invitaban a una vigilia y llegabas con ese gozo, con esa alegría. Pero ahora veamos qué es lo que nos está haciendo falta en nuestra vida. Veamos esos daños que el enemigo ha querido hacer en nuestra vida. Porque en las luchas, en las batallas, en las pruebas, hermano, hay heridas. Hay cosas que necesitamos sanar. Hay cosas que necesitamos que Dios restituya. En el plano familiar, quizás la paz, quizás la comunión, quizás, hermano, la amistad con alguien de tu familia, con los hijos. Amén. Hay situaciones que Dios necesita restaurar en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero ¿sabe qué es necesario, hermano? Hacer un recuento. Contabilizar esos daños. Contabilizar lo que hemos perdido. Ver qué áreas, hermano, Dios, hermano, quiere restituir y es necesario restituir en nuestra vida. Amén, hermano. La restitución para la iglesia, hermano, es necesaria. Amén. El Señor viene pronto, pero el Señor viene por una iglesia que esté buscando. Una iglesia que esté en un avivamiento. Una iglesia que esté reconociendo y esperando como las 10 vírgenes, como aquellas vírgenes que estaban prevenidas con su aceite. Por eso pedimos llenura. Por eso pedimos comunión, por eso pedimos que el Señor haga en nuestra vida su voluntad, hermano. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde, hermano, yo quiero hablarle acerca de las cosas que como hijos de Dios, que como iglesia necesitamos restituir muchas veces, hermano. Amén. Y que muy sutilmente, hermano, las hemos ido dejando. Las hemos ido apagando quizás, o no nos hemos dado cuenta en el momento que las hemos dejado. Amén, hermanos. La restitución, hermano, es para los hijos, para aquellos que hemos creído, aquellos que hemos reconocido que necesitamos de Dios, que necesitamos que el Señor haga en nuestra vida un recuento y nos restituya. Es promesa de Él, es promesa que está en la palabra, hermano. Amén. El plan de Dios, hermanos, de que tal vez usted mismo se debe de analizar y usted mismo debe de ver dónde está su vida espiritual, en qué nivel, ¿verdad? Si lo ponemos de esa manera y saber dónde usted quiere tener su vida espiritual, dónde nosotros debemos estar espiritualmente hablando según los años que hemos estado caminando con Dios. Amén. Veamos de esas cosas, hermano, que muchas veces pasan y que dejamos, hermano, por nuestra negligencia o porque el enemigo viene y nos ataca. Amén. Porque no todo es echarle la culpa al enemigo. A veces es nuestra propia negligencia, a veces es nuestra carne, a veces son cosas, hermano, que nosotros dejamos de lado y creemos no importantes. Amén. Yo quiero hablarle de la paz, hermano. La paz. Vayamos a Juan 14, 27, hermanos. Amén. ¿Tiene gozo, hermanos? Hey, gloria a Dios. ¿Tiene gozo? ¿Tiene alegría? Santo, santo. Juan 14, 27, hermano. Amén. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén, hermanos.
Una de las cosas, hermano, que viene el enemigo cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando hay luchas sobre nuestra vida espiritual, hermano, es que nos quitan la paz. Nos quitan la paz, hermano. Y dice la palabra, dice que el Señor ya nos las dio, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero ¿qué está pasando si vienen esas pruebas, si vienen esas luchas y ya no hay paz en tu corazón? Y ya no tienes paz en tu vida. Cuando pasan problemas, situaciones, te falta pagar un bill, hermano, tal vez tienes un problema personal, un problema familiar, hermano, y esas cosas no te dejan tener paz. Es necesario, si has pasado por esa situación, es necesario que Dios te dé la paz, que tengas tranquilidad. Y el Señor ya nos las ha dado. Amén. Solamente es de ponerla y llegar y tomarla, hermano. Amén. Los problemas, las situaciones nos quitan la paz. Y por ende, hermano, nos van a quitar tiempo de oración. Muchas veces andamos todos estresados, hermanos, y porque algo nos está quitando la paz. Y eso Dios no lo quiere, hermano. La falta de paz, hermano, va a traer problemas, va a traer que se acrecenten más los problemas. Muchas veces la falta de paz en nuestra vida impide que busquemos de Dios. Impide que vayamos a la Biblia, que doblemos rodilla, que hagamos esas cosas, hermano, que ¿a quién le benefician, hermano? Que nos benefician a nosotros mismos. Si no tenemos paz, hermano, la paz, hermano, la falta de paz nos va a alejar del Señor. Muy sutilmente nos va a ir apagando, hermanos. ¿Amén? Nos va a quitar la paz, hermano. Es algo que Dios nos ha dado a todos aquellos que decimos ser sus hijos. Si usted desea y dice ser hijo de Dios, hermano, usted tiene que tener paz en su corazón. Amén. La barca se puede estar moviendo, la barca se puede estar hundiendo, pero su corazón tiene que tener paz. ¿Es fácil tener paz en problemas? Cuando estamos pasando situaciones difíciles, no es fácil, hermano. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe que quién es el proveedor de esa paz? ¿Quién es la fuente de esa paz? Es Dios mismo. Amén. Es Dios mismo. Cuando vamos a su palabra, cuando oramos, amén, cuando nos acercamos a la iglesia, cuando nos acercamos a Dios, muchas veces tenemos problemas familiares, problemas sentimentales, problemas personales, pero si no te acercas a Dios, no hay paz. Si no te acercas nuevamente a la fuente de la paz, no la vas a tener. Necesitamos paz en nuestra vida, hermanos. Amén. Vayamos a Filipenses 4:7, hermanos. Dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Diga conmigo, todo entendimiento. Usted como cristiano muchas veces, hermano, la gente lo va a ver allá afuera, lo va a ver y va a decir, ¿por qué estás tan tranquilo? Amén, así debe ser nuestra vida. Aunque estemos pasando situaciones difíciles, así debe de estar nuestra vida en paz. Dice, y la paz de Dios, ¿de quién es la paz? De Dios, no de los hombres, no del mundo. Y la paz de Dios, la verdadera paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento. La gente no lo va a entender, hermano. Amén. ¿Cómo es que usted tiene paz? ¿Cómo es que usted está tranquilo, está tranquila, no se mueve, no se hace ni para la derecha ni para la izquierda? De esa paz está hablando el Señor en su palabra. De esa paz que sabe esperar la respuesta correcta de parte de Dios. De esa paz que no te va a hacer flaquear. De esa paz que aunque vengan situaciones difíciles, tú vas a estar firme.
Esa paz quiere impartir el Señor en esta tarde. Amén, hermanos. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, diga conmigo, guardará, dice ahí, vuestros corazones. La paz de Dios guarda tu corazón. Si tú tienes paz en tu vida, fíjate qué conveniente para nosotros es tener paz. Nos conviene tener la paz. Dice que la paz guarda nuestro corazón. Es decir, que cuando uno tiene paz, hermano, la paz de Dios, la verdadera paz, hermano, nuestro corazón es guardado de tribulaciones. Nuestro corazón es guardado de pensamientos de error que no convienen. Cuando usted tiene paz, dice, sigamos leyendo, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, cuando usted tiene la paz, cuando usted sabe reconocer, ¿verdad? Lo que le decía al principio, que no tiene paz en su vida, pero lo reconoce, pero lo anhela y quiere tener la paz y tiene la paz en su corazón, le va a ayudar a tomar mejores decisiones, hermano. Amén. La paz de Dios es la que afirma nuestros pensamientos conforme a los propósitos de Dios en nuestra vida. Eso es tener paz, saber esperar, saber aguardar el momento exacto en cuanto a Dios, saber reconocer que Dios empieza a actuar en nuestra vida, que empieza a obrar en nuestra familia, que empieza a obrar a nuestro corazón. Eso es tener paz. Amén, hermanos. Proverbios 17:1. Proverbios 17:1. Mire lo que dice ahí. Mejor es un bocado seco. ¿Ha probado el bocado seco? ¿Alguna vez ha puesto un pan seco en la boca? Amén. Es agradable. Una tortilla seca así sin nada en la boca. Pero dice la palabra, dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones, hermano. Amén. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones, hermano. Amén. Entonces tenemos que ver muchas veces en nuestro hogar qué es lo que quita la paz, hermano. Tenemos que poner en nuestra vida una balanza, ¿verdad? Y ver cada uno de nosotros si estamos teniendo paz o qué causa o qué situaciones nos están quitando la paz en el hogar. Amén. Dice la palabra, no lo digo yo, es mejor un bocado seco y en paz. Amén. Que pueda haber muchas veces escasez en el hogar, que muchas veces pueda haber situaciones, ¿verdad?, de escasez material, pero si usted está en paz, hermano, lo tiene todo. Amén. Si usted está en paz, va usted a saber tomar decisiones para poder salir de esa situación. Amén. Va usted a poder actuar sabiamente. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Déjenme lo leo, hermanos. Amén. Dice la palabra, seguid la paz con todos. No dice con algunos, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que si se lo puedo poner así como dice la Escritura, si usted quiere ver al Señor, hermano, tiene que tener paz en su vida. Con todos, dice, hasta con aquel que no quiere tener paz en su vida, o con usted tiene que tener esa paz. Amén. Usted tiene que buscar estar en paz con aquel que posiblemente le está haciendo un daño, con aquel que posiblemente le está haciendo la vida imposible, pero tiene que estar en paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si está en sus manos estar en paz con alguien más, hágalo. Si está en sus manos tener la paz en un momento de conflicto, hágalo, hermano.
es conveniente para su vida, hermanos. Amén. Muchas veces en las batallas lo que más se afecta es la paz. En los problemas, en las situaciones difíciles, lo que más hay afectado es la paz. Pero dice la palabra que el Señor restituirá. El Señor traerá la paz a su vida y a su corazón. Si en ese momento usted está pasando situaciones duras, difíciles, y usted piensa que no hay solución, Dios la tiene. Dios tiene la solución, hermano. Amén. Pero tenga paz. Tenga paz, hermano. Amén. Siguiente punto, hermano. Muchas veces se ve afectado en nuestra vida la autoridad. Amén. ¿Qué es autoridad, hermanos? ¿Qué es la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Sabe que la autoridad, hermanos, es el poder que el Señor nos ha dado como iglesia de Cristo para confesar, para declarar de lo que no es como que fuera? Gloria a Dios. ¿Sabe usted, hermano, que la autoridad, hermano, es ese poder que el Señor le ha dado para declarar bendición en su vida y declarar bendición para la vida de otros? Amén. Pero el enemigo muchas veces quiere quitarnos esa autoridad a través de situaciones difíciles, a través de desánimos, a través de batallas espirituales en nuestra vida. Y esa autoridad se ve afectada. Recuerda lo que le decía. La autoridad, hermano, la restitución tiene que verse en el plano personal, familiar y a nivel iglesia. Amén. Entonces veamos si personalmente nuestra autoridad en Dios está siendo afectada o no. Como iglesia de Cristo a nivel general o en nuestra familia, la autoridad ha sido afectada. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas 9:1. Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, hermano. Amén. Debemos entender, hermano, que un principio de autoridad, ¿sabe qué va a tener? El principio de la autoridad, hermano, es la obediencia, según la palabra de Dios. Es ser discípulo. La autoridad, dice, ¿a quién se la dio? ¿A quién se la daba? No se la dio a la gente que lo seguía, no se la dio a toda la multitud, no se la dio a los 5,000 que estaban, que él alimentó. Dice, y les dio autoridad a sus discípulos, a los 12 discípulos, dice ahí, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El principio de la autoridad, hermano, va a ser la obediencia. Amén. Si usted quiere que Dios restaure en su vida autoridad, el poder, hermano, usted tiene que estar en obediencia con Dios. Tiene que estar abierto, hermano. Tiene que estar alineado su corazón para con Dios. Amén. Es decir, que usted no puede vivir una vida como usted quiera. No puede usted vivir una vida que no marca la palabra de Dios y querer tener autoridad. ¿Estamos de acuerdo? La obediencia es el principio, es el parámetro que Dios le da a la iglesia para poder tener autoridad. Amén. Ser ejemplo en su casa, en su vida, como iglesia de Cristo, ser un ejemplo para el mundo. Amén. No tener autoridad, hermano, es no tener obediencia a Dios. ¿Qué te quita la autoridad? La desobediencia a Dios. Amén. Llámese autoridad en cualquier área de su vida. Amén.
Si usted quiere que sus hijos le obedezcan y tener autoridad sobre sus hijos, usted tiene que tener una vida de obediencia a Dios. Amén. Amén, hermanos. Si usted quiere tener una vida de autoridad, una vida, hermano, en la cual usted, como dice aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo en el plano secular, echar fuera demonios, hermano, sanar, orar por los enfermos y que sanen. Usted tiene que tener una obediencia en Dios. Si no estamos alineados bajo los principios marcados de la palabra de Dios, la autoridad no está en nosotros. ¿Quién le va a quitar a usted la autoridad, hermano? La desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios, hermano. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Queremos que tengamos autoridad, creemos y tenemos el derecho de tener autoridad de parte de Dios, pero el Señor nos exige tener obediencia a Él. Amén. Amén. Pongámoslo de ejemplo, hermano. Si una autoridad, tenemos autoridades seculares, pero esas autoridades seculares brincan parámetros que no tienen autoridad. Es decir, ese poder que se les da no va a ser reflejado sobre la sociedad. Amén. Entonces cada uno tiene que estar de acuerdo con Dios en los parámetros que Él pone para nuestra vida. Amén. Obediencia a Dios, obediencia a su palabra, hermanos. Amén. Eso es lo que Dios demanda de nuestra vida. Otra de las cosas, hermano, en esas batallas que tenemos, en este caminar cristiano, hermano, que se nos puede quitar, hermano, es el gozo. El gozo, hermano, amén. ¿Qué es tener gozo, hermano? Esa alegría, esa expresión. Cuando ya no tenemos gozo, hermano, tenemos una actitud apática, desánimo. Situaciones, hermano, que vienen a nuestra vida y nos quitan, nos alejan de darle la gloria a Dios. Amén. El gozo del Señor, hermano, debe de estar siempre, mejor dicho, en nuestra vida. Amén. A veces, ¿cómo llegamos? Tenemos que analizarlo. Muchas veces es muy sutil, hermano, esta parte del gozo. ¿Cómo llegamos a la casa de Dios? ¿Cómo llegas a tu cuarto cuando quieres tener comunión con Dios? ¿Llegas con ese gozo de platicar con el Señor? Cuando llegas a tu Biblia, cuando te acercas a la palabra de Dios, ¿cómo te acercas? ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿Con plenitud, hermano? Y si no, estás teniendo un problema. Y si no, déjame decirte que algo está afectando el gozo en tu vida. Puede ser una batalla, puede ser un problema, puede haber situaciones, hermano. Tenemos que estar atentos, hermano, a esas cosas que necesitamos que Dios restituya en nuestra vida, hermanos. Amén. Tenemos que estar atentos para que el Señor haga en nuestra vida y tengamos gozo, hermanos. Amén. No debemos de ser apáticos para con Dios. No podemos ser apáticos en Dios, hermanos. Amén. Una de las señales, hermano, cuando usted no tiene gozo o el gozo se le ha perdido, hermano, es lo invitamos al culto o lo invita al culto y no quiere llegar, o a veces no quiere orar en su casa. Amén. Son una de las señales que usted tiene que estar alerta, ¿verdad? Que ya se tienen que prender los focos rojos en nuestra vida. ¿Qué está pasando? Escucho palabra de Dios y me incomoda. ¿Está de acuerdo? El culto a Dios se nos hace tedioso, se nos hace muy largo. A ver a qué hora se termina el pastor de predicar. Amén. Debemos analizar nuestra vida, hermano, si en algún momento ese gozo ha menguado. Amén. Si ya no llegas con el mismo entusiasmo a la iglesia, si ya no llegas en tu cuarto, en el lugar de oración, donde tú tienes comunión con Dios, hermano,
tenemos que ver qué está pasando. Tenemos que analizar si uno de esos, si ese recuento de los daños, una de las cosas que está afectando es el gozo, hagamos un alto. ¿Sabe que le va a traer el gozo a su vida? El Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo le va a dar a usted ese gozo que necesita para poder emprender. ¿Sí entiende lo que es un gozo, verdad? Cuando usted se goza, cuando usted tiene alegría, cuando usted tiene esa comunión de poder llegar a la casa de Dios. Amén. Debemos analizar, hermanos, si nuestro gozo está menguando en nuestra vida, hermano. Salmo 51, 12, hermanos. ¿Tiene gozo, hermanos? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Si no, analícese. Amén. Gloria a Dios. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, hermanos. ¿Cuánto le podemos decir a Dios, devuélveme el gozo? ¿Cuánto le decimos al Señor, Señor, devuélveme ese gozo que yo necesito, Espíritu Santo? Recuerde que el gozo, hermano, es uno de los frutos del Espíritu Santo, hermano. Amén. El gozo en nuestra vida es un fruto que tenemos que tener, hermano. Segunda de Corintios 13:11, hermanos. Segunda de Corintios 13. Permítame. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. Es Pablo, ¿verdad? Hablándole a los corintios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Entonces, una de las cosas para que el Señor esté en nuestra vida es mantener ese gozo, mantener esa llama encendida. Amén. Mantener esa luz en nuestro corazón. Muchas veces, como le decía al principio, los problemas lo apagan, lo quieren apagar, lo quieren tener, hermano, ahí en pausa, hermano, ese gozo. ¿Es difícil gozarse en las tribulaciones? Sí, es difícil, hermano, porque somos carne. Pero recuerde, Pablo dice, me gozo, y mi gozo es en él, y hablaba de diversas pruebas, hermano. Amén. El gozo del Señor siempre tiene que estar en nuestro corazón. Amén, hermanos. Otra de las cosas que podría estar afectando, hermano, es nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios, hermano. Santiago 5:16. Santiago 5:16, hermano. Amén. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Dice ahí, orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Amén. Una de las cosas, hermano, que el enemigo siempre quiere que el cristiano pierda es la comunión. Y uno de esos canales de comunión, una de las cosas que nos llevan a tener comunión con Dios es la oración. Amén. Hablar de comunión, hermano, es hablar de tener una relación con Dios, hermano. Recuérdense que nosotros no somos una religión. Amén. Nosotros no predicamos religión, predicamos relación con Dios. Que el hombre se acerque a Dios. Que el hombre pueda volver a los caminos del Señor. Que el hombre pueda reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nosotros no predicamos una religión porque no tenemos una religión en nuestra vida. Queremos una relación con Dios, una comunión con Dios. Entonces es cuestión de ver, estoy teniendo comunión con Dios, ¿qué está afectando esa comunión con Dios? ¿Estoy orando lo suficiente?
¿Estoy leyendo la palabra o solo la leo cuando vengo a la iglesia? ¿O solo cuando tengo problemas? ¿La aplico a mi vida? ¿Qué pasa? Tenemos que tener una comunión, una relación con Dios, hermano. Amén. Y una de las cosas que el enemigo quiere afectar, hermano, o que muchas veces nosotros de una forma negligente dejamos, es la relación, la comunión con Dios. Ya no oro, ya no leo la Biblia. Amén. Ya no voy a la iglesia, voy cada vez que quiero. A veces ya hasta ni cuando puedo, sino cuando quiero voy. Entonces, hermano, tenemos que ver cómo está nuestra comunión con Dios. Cada día, hermano. Cada día, hermano. Amén. ¿Se recuerda el modelo de oración del Señor? El pan nuestro, dánoslo hoy. Cada día, dánoslo hoy. Habla de comunión. Habla de relación. Lo que necesitamos, lo que necesita el hombre o la mujer de Dios, la iglesia, es tener una comunión verdadera. Armonía con Dios. El deseo de buscarle, hermano. Cuando hay situaciones difíciles es cuando viene ese desligue. Creemos, hermano, que el Señor muchas veces ya no está con nosotros y se nos va apagando esa llama y dejamos de buscar y dejamos de llenarnos de Dios y dejamos de orar por una u otra situación, por malos ejemplos, porque creemos, hermano, que quizás nosotros no tenemos errores y otros sí, y simplemente miramos los errores de los demás y no nos analizamos nosotros mismos. Amén. Dios es sabio, hermano, y siempre nos recomienda que tengamos comunión con Él. ¿Qué es lo que más hacía el Señor, hermano, cuando después de que hablaba la palabra, que daba el mensaje? ¿Se recuerda que dice la palabra? Ahí lo describe. Se apartaba, dice. Se apartaba a orar. Amén. Y hay una recomendación de la palabra, dice, orar sin cesar para que no entréis en tentación. ¿Qué es orar sin cesar? ¿Es que me pase 24 horas arrodillado orando al Señor? Orar sin cesar, hermano, es tener comunión con Dios, es platicar con Dios, es hablarle a Dios lo que necesito, mis problemas, mis situaciones. El Señor las conoce de antemano, sí, pero el Señor se agrada cuando uno dice, Señor, yo necesito de tu llenura, de tu Espíritu Santo. Yo necesito que sanes mi alma de esta situación. Yo necesito que cubras este problema, esta necesidad. Dios lo conoce, hermano, pero a Dios le agrada que de nuestro labio haya expresión, que volvamos a tener comunión con Dios, a hablar con Dios. Amén. Porque si simplemente nos quedamos, es que Dios lo sabe, es que Dios lo sabe, sí lo sabe, pero el Señor quiere escucharte, el Señor quiere oírte clamarle. Amén. El mundo secular muchas veces se refugia, hermanos, en cosas psicológicas, va y platica todos sus problemas con un psicólogo. ¿Y por qué no platicarle al Señor? Yo no estoy diciendo que la psicología sea mala, estoy diciendo cómo es que muchas veces vamos a un doctor y dice, a ver, platíqueme, cuénteme qué le pasa, qué le sucede. Vamos con un abogado y te dice, a ver, platíqueme todo lo que pasa, quiero oír su historia. Amén. Y lo hacemos, ¿o no? Porque creemos que nos va a ayudar. ¿Y por qué no hacerlo con Dios? ¿Por qué no hacerlo con Dios? ¿Por qué no decir al Señor, mira, Padre, me está afectando esta situación, Padre, esto me está trayendo problemas, esto es lo que yo no quiero en mi vida, yo quiero que esto me está afectando? Eso es comunión, es relación con Dios. Recuérdese, nosotros no somos ninguna religión. La gente nos cataloga como una religión diferente, como algo extraño, pero no es así. Creemos que la gente necesita de Dios y queremos que cada uno se acerque a Dios. Amén, porque para eso vino el Señor a esta tierra, para salvar aquello que se había perdido. Amén. Mateo 26, 41. Tiene gozo, hermano, tiene alegría.
Mateo 26, 4, 1. Dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice ahí, pero la carne es débil. Y como la carne es débil, necesitamos orar. Amén. El espíritu anhela lo de Dios, pero mi carne muchas veces no me deja tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación, hermano. Dios va a sanar nuestras áreas de nuestra vida toda vez que dispongamos tener una comunión con el Señor. Dios va a contestar toda nuestra petición, todos nuestros problemas, cuando le reconocemos que tenemos esos problemas, que tenemos esas áreas que sanar, cuando nos acercamos a Dios, hermano. Pedirle a Dios que nos cambie. ¿Cuántos necesitamos ser cambiados en algo? Amén. Necesitamos ser cambiados en algo más de una cosa a lo mejor está afectando en su vida y usted sabe que le está afectando y usted sabe que necesita que esa área sea sanada. Amén. Por medio de la oración Dios lo va a hacer. Por medio de una comunión con Dios Dios lo va a hacer, hermanos. Amén. Necesitamos que Dios conteste nuestras oraciones. Amén. Necesitamos que Dios haga una restitución en nuestra vida, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Para qué hacer un recuento de los daños? Y voy terminando, hermanos. ¿Para qué hacer un recuento de los años? ¿De qué me sirve a mí, como hijo de Dios, hacer un recuento de aquellos daños que he sido partícipe o que me han afectado en nuestra vida? ¿Sabe para qué? Para saber dónde actualmente estamos parados. ¿Qué áreas me están afectando? ¿Qué cosas, hermano, necesito que Dios restaure? Dios es el que restaura, Dios es el que regresa, Dios es el que restituye. Si antes orabas, si antes ayunabas, si antes, hermano, tenías paz y ahora no la tienes. Amén. Lo peor de hacer un recuento de daños es no hacer nada, hermano. Es decir, saber qué es lo que me está afectando y quedarme de brazos cruzados. Amén. Porque a Dios no le basta decir: sí, Señor, yo sé que necesito paz. Sí, Señor, yo sé que necesito ir a tu casa y tener comunión contigo. Eso no me sirve de nada. Me sirve actuar. Me sirve reconocer y me sirve, hermano, seguir adelante, hermano, para poder retomar nuestra vida espiritual. Para poder retomar lo de Dios. Para poder retomar lo que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Lo que nos conviene, lo que nos edifica, lo que nos sana, lo que nos restaura. Amén. De nada nos sirve hacer el recuento y no hacer nada, hermano. Amén. De nada nos sirve sacar cuentas y decir: bueno, ya lo perdí y ya se acabó. No, no, hermano. Dice la palabra: mientras hay vida, ¿qué dice ahí? Hay esperanza. Mientras usted haga, hay esperanza para Dios, para con Dios. No importa si te has alejado, no importa si has menguado en alguna área, no importa si en algún momento has perdido comunión con Dios. Dios quiere restituírtelo. Dios quiere restituirlo, hermano. Amén. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia y de gracia abundante. Amén. Dios es un Dios que no te mira como tú te miras en el espejo, con esos defectos, con esas situaciones difíciles. Dios te mira con amor. Dios te mira con misericordia. Dios te ama. Cristo te ama. Y Cristo quiere restituir todo lo que el enemigo te ha querido quitar o te ha quitado o que negligentemente nosotros hemos dejado. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios.